Música clásica en el siglo XX. El siglo XX es un periodo en el que los cambios y las novedades en el mundo del arte se van a dar con gran velocidad. Nunca antes en la historia se había visto proliferar tal cantidad de escuelas, movimientos y novedades como ahora. Los cambios y las tendencias se suceden de forma acelerada. Estamos ante una época de replanteamiento estético y formal del arte. Todos los movimientos que surjan tendrán un nexo común: el deseo de ruptura del pasado. El contacto de la sociedad europea con culturas lejanas, propiciado por el avance de las comunicaciones y las exposiciones universales, aportará nuevos horizontes a la creación artística. Desde finales del siglo XIX, la pintura asume un liderazgo indiscutible en el terreno artístico, ya que encabezará todos los cambios y vanguardias que vayan surgiendo en el transcurso del siglo XX. El mundo de la música también se verá influido por ese cambio social y cultural. La música, cuyos recursos tradicionales habían sido explotados hasta la saciedad por los autores románticos, busca abrirse nuevos caminos y romper con el pasado. Gran cantidad de estilos vanguardistas musicales se irán juxtaponiendo en el transcurso del siglo. La aparición de nuevos géneros como el jazz o el rock y sus derivados arrebatará a la música clásica oculta el protagonismo casi exclusivo del que había gozado durante siglos. Poco a poco se irá convirtiendo en una música de minorías, ajena al éxito y a los intereses comerciales. En la segunda mitad del siglo, la llegada de la tecnología alterará la forma de componer e interpretar la música. Los medios electrónicos e informáticos tendrán una función importante dentro del fenómeno musical. Aunque es complicado establecer unas características generales al abordar la multitud de corrientes que se van a dar en este siglo, cada una de ellas con sus propios fundamentos, destacaremos algunas ideas. 1. La pérdida de unidad estilística y técnica se hace evidente, ya que no hay un lenguaje y un tipo de expresión únicos, sino una pluralidad de movimientos. Cada compositor busca su propio lenguaje musical para expresarse. 2. La ruptura con el pasado se manifiesta en el progresivo abandono del lenguaje tonal, que parece haber llegado a su fin. El ritmo adquiere gran protagonismo. 3. Búsqueda de la novedad. Ninguna obra puede parecerse a otra, y para ello hay que experimentar con todo lo que se tenga a mano. Cualquier objeto puede ser capaz de producir música. 4. El compositor no busca la belleza de melodías, sino llamar la atención del oyente. Por lo tanto, nos encontraremos ante piezas extrañas que no tienen nada que ver con la música que se había realizado hasta entonces. 5. En algunas corrientes, sobre todo en la segunda mitad del siglo, el compositor acompaña su obra con éxitos explicativos propios para que la obra se pueda interpretar y entender, ya que a menudo se usan sistemas de notación no convencionales. Además, en esta época entrarán en juego los avances electrónicos e informáticos. A comienzos de siglo, los nuevos lenguajes se fueron imponiendo de manera gradual y con mucha dificultad, en un mundo aún dominado por los últimos grandes compositores del posromanticismo y del nacionalismo. Compositores que, a pesar de componer en el umbral del siglo XX, tuvieron una gran influencia posterior. La nueva concepción de componer vino de dos ciudades diferentes, que fueron París y Viena. En el segundo, con la ruptura que suponía la música de Schoenberg y sus discípulos en la escuela de Viena. Hubo otras rupturas incluso más radicales, como la del futurismo en Italia, que aunque no tendrían mucha vigencia como corriente estética, influirían en los movimientos que tendrían lugar en la segunda mitad del siglo XX. Otros movimientos, como el neoclasicismo, intentarían devolver a la música a sus cauces tradicionales. El impresionismo puede considerarse como la primera manifestación contemporánea del siglo XX. En las últimas décadas del romanticismo, un grupo de pintores franceses se interesaron por el trabajo al aire libre. Un lienzo de Claude Monet, titulado Impresión Sol Naciente, será el origen del movimiento impresionista, estilo que adoptarán otros pintores
y que más tarde se trasladará al mundo de la música. Se trata de pinturas que plasman paisajes y ambientes difuminados, en las que no se busca la perfección y realismo del cuadro, sino la impresión que producen los ojos de quien lo observa. El impresionismo musical será un movimiento típicamente francés, relacionado con la tendencia pictórica. Posiblemente es la corriente más novedosa y original de todas las que se dan en esta época. Al igual que la pintura impresionista, la música de Debussy es una música de atmósferas y de sentimientos sutiles, carente de la grandiosidad por romántica. Expresionismo. El término expresionismo aparece a partir de 1911 para designar un estilo pictórico en el que poco a poco forma y color dejan de estar obligados a imitar la realidad. Ese movimiento es predominantemente alemán y afectará a la música y literatura, además a la pintura. Se caracteriza por buscar la expresión del alma del ser humano de forma dura y pesimista. El tema principal del expresionismo es el hombre y su vivencia interior llena de conflictos y temores, que muestra una realidad marcada por el dolor y la angustia. La obra El Grito de Edvard Munch es considerada como la primera manifestación expresionista. En música, el compositor más representativo de esta tendencia es Arnold Schoenberg, que considera la música como medio para expresar la personalidad del hombre. Una de las obras más destacadas de esta corriente es Pierrot Lunaire. Las principales características del expresionismo son: 1. Búsqueda de lo dramático mediante el uso constante de disonancias que producen una tensión continua, sin momentos de reposo. 2. Utilización de un sistema atonal, que rompe con todas las reglas tradicionales de organización melódica y armónica. 3. Pérdida del concepto de melodía en favor de un canto recitado, que tiene como objetivo la expresión violenta y agresiva del texto. 4. Normalmente son obras para pequeñas formaciones de cámara, en las que cada instrumento tiene el papel de solista. Para terminar, los dejo con un ejercicio que realicé sobre el dodecafonismo. Muchas gracias.